the dimensions align as joy takes over. SolidWorks, a symphony of clicks. ¿Qué tal, diseñadores? El día de hoy vamos a hacer una punta para desarmador, para lo cual vamos a crear un archivo nuevo en una pieza. Estando ahí, vamos a ir al plano vista lateral y vamos a generar un croquis. Traigo a la herramienta polígono y la voy a configurar a 6 lados. A partir del origen, hago mi polígono y el círculo inscrito de ese polígono lo voy a poner a 5 milímetros. Listo. Para que quede completamente definido, voy a tomar este punto y sosteniendo Shift, lo voy a relacionar con el origen haciendo una relación vertical y ya queda completamente definido. Estamos listos para extruir y lo voy a extruir a 10 milímetros. Aceptar. Ahora vamos a ir a esta cara y vamos a generar un círculo de 4 milímetros. A partir del origen, hago el círculo y lo acotamos a 4 milímetros. Dicho círculo lo vamos a extruir a 2 milímetros. En la extrusión que acabamos de hacer, vamos a hacer otro croquis en esa cara y generaremos un círculo. Este círculo mide 3 milímetros. Entonces acotamos a 3 milímetros y esta extrusión la vamos a hacer a 10 milímetros. Quedaría así. Vamos a ir por la operación de chaflán y la vamos a configurar como distancia a distancia. Seleccionamos en los parámetros del chaflán asimétrico y lo vamos a configurar a distancia 1 de 3 milímetros y distancia 2 de 1 milímetro y lo aplicamos aquí y le pongo aceptar. Ahora vamos a ir a generar un plano, vamos a insertar un plano, vamos a geometría de referencia, plano, y tocamos esta cara. El plano queda por la parte de afuera. Vamos a decirle que invierta la equidistancia y vamos a configurar esa equidistancia a 6 milímetros. Entonces el plano queda completamente definido como lo dice aquí y le pongo a aceptar. Este plano creo que no se ve muy bien. Vamos a hacerlo grande para que lo veamos súper bien. No es necesario hacerlo grande. Esto lo hago solamente para el tutorial. Ahora, en esta cara, ya no estoy dentro del plano. En esta cara vamos a hacer un nuevo croquis y vamos a generar un triángulo con la herramienta línea. Entonces, a partir de este sector, voy a hacer un triángulo que vaya y haga intersección en los lados del hexágono. Entonces, hago mis líneas, hace intersección aquí y reviso también que esté derecha la línea. Y hago intersección acá. Aceptar. Si no me puso aquí la etiqueta de que esté totalmente horizontal, puedes poner una etiqueta y listo. Ahora vamos a ir por la cota inteligente y vamos a seleccionar estas dos líneas y vamos a poner un ángulo de 90 grados y quedaría así. Para que nos quede totalmente derecho este triángulo, voy a tomar este punto y sosteniendo Shift voy a ir al origen y voy a hacer una relación vertical y ya me queda completamente definido, ya está en color negro. Salgo del croquis
y paso al plano que había creado previamente y genero un croquis. Voy a dibujar otro triángulo a partir de este punto y hago la misma operación que en el triángulo anterior. Selecciono el punto de partida y le digo aceptar. Voy a traer la cota inteligente para ponerle también 90 grados aquí. Y podría aprovechar para hacer una línea constructiva que vaya a partir del origen, y de esta forma también podemos hacer que nuestro triángulo quede derecho. ¿Cómo? Yendo a la parte media de esta línea y sosteniendo Shift, tocamos la línea constructiva y le digo que haga intersección. Es importante saber que como esto ya está fuera del modelo, ya no es importante ponerle una medida aquí. Si quieres que quede completamente definido, solo márcala. Listo. En este momento contamos con 2 triángulos, queda así. Voy a salir del croquis y tenemos esos 2 triángulos. Voy a aprovechar para ir a las operaciones y hacer un corte recubierto. Tocamos este punto, tocamos este otro punto y se hace un corte que va a pasar por nuestra pieza. Le digo aceptar y el corte queda así. Voy a aprovechar para ocultar este plano. Así ha quedado nuestro corte. Entonces ya solamente nos hace falta crear una matriz circular. Nos pregunta la dirección. Le voy a decir que esta es mi dirección. El número de instancias que quiero son 4 y las operaciones que voy a tomar en cuenta será corte recubierto. Le digo aceptar y hemos terminado con la punta de desarmador. Como ya es conocido en el canal, siempre le sugiero poner una apariencia para que tenga mejor vista tus diseños, y así es como nos quedaría. Sin más por el momento, quedo a la orden. Si te ha gustado este video, te pido de favor me dejes un like y compartas este video con quien creas que le puede interesar. Que tengas excelente día.